Usted está en sintonía de radionex.com. La voz de la libertad. Transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo. Diciendo la verdad y nada más que la verdad. Los lunes a las 8 de la noche, hora de Miami, Radionex.com presenta Los Peinillazos de Cazorla, con el comandante Jesús González Cazorla, directo desde Barinas. Un análisis semanal de la situación sociopolítica venezolana desde la provincia. Los Peinillazos de Cazorla, lunes a las 8 de la noche, hora de Miami por Radionex.com, la voz de la libertad. Al aire el comandante Jesús Fernando González Cazorla desde Barinas, Estado Barinas, Venezuela. Buenas noches, comandante, bienvenido. Radio Nex es suya a partir de esta hora. Buenas noches, gracias a nuestro amigo Paul, gracias a todos ustedes, nuestros oyentes, de este su programa Los Peinillazos de Cazorla. Les habla el teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela, Jesús Fernando González Cazorla, en situación de retiro, por supuesto, transmitiendo en vivo y en directo en su emisora Radio Nex, la voz de la libertad, desde la ciudad de Barinas, la mal llamada, ¿verdad?, por el extinto presidente Hugo Chávez, como la cuna de la revolución bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy tenemos como invitado a nuestro amigo y constante opinador de este programa o asesor de este programa en lo que a materia internacional se refiere, nuestro amigo Milos Alcalay, quien con el que tocaremos un tema muy interesante como ha sido la situación del señor Snowden, el problema de Cuba con respecto a su intervención en Venezuela, el problema también de la nacionalidad del presidente, que todavía está en veremos, y pues de cómo vislumbramos el futuro internacional de Venezuela. La ruptura de relaciones con Egipto, cómo interpretamos eso. Si pudiéramos interpretar que esas manifestaciones, pues, o esos disturbios que hay en este momento en Egipto corresponden a una avanzada o una estrategia de la izquierda para tratar de enfrentar a un gobierno que se acaba de elegir y que al parecer pues no ha cumplido o no ha llenado las opciones que se han querido, y eso pues ha traído como problema de que la izquierda está en este momento desarrollando un proceso de revuelta, esa que le acostumbran ellos de utilizar la violencia, la calle, con sus seguidores, para tratar de
desestabilizar gobiernos y lógicamente engañar a la masa de la población para imponerse pues, dentro de estos países. Situación que hicieron en Bolivia, que hicieron en Ecuador, que hicieron en Nicaragua y que por supuesto hicieron en Cuba bajo la premisa pues de que Cuba fue una lucha armada, o sea, una lucha mucho más violenta, ¿no? Lucha que prometió o que prometen pues en su proceso pues devolverle al país la paz, devolverle al país el respeto a los derechos humanos, devolverle al país las libertades, y al final pues cuando llegan al poder hacen todo lo contrario. Todo pues es un proceso cínico de cómo prometer, hasta que llegan al poder. Y después de llegado al poder, se olvida todo lo prometido. Haciendo todo lo contrario de lo que habían prometido. Posteriormente, cuando están en el poder, ellos necesitan mantener un ambiente de violencia, un ambiente de terror, para que lógicamente los problemas fundamentales de los países no resalten, sino que simplemente se manipule la opinión pública y de esta manera se desvíe la atención de todo el país hacia otros temas pues, que lógicamente favorezcan su situación. Eso está pasando en este momento en el país, en donde sigue la corrupción en el gobierno y sin embargo ellos de manera cínica comienzan a generar, a convertirse pues, este gobierno en adalides de la corrupción. Pero todavía, al día de hoy, pues no sabemos por qué pusieron en libertad a los que estaban supuestamente señalados como responsables en el caso Pudreval, ¿verdad? Donde todo el país y todo el mundo debe recordar los cientos de miles de toneladas que se perdieron en los puertos, producto de la desidia de algunos, los millones de dólares que se perdieron en esas pudriciones, para que no salieran responsables. La irregularidad de Ricardo Fernández, quien hasta está o estuvo detenido, ya está en libertad, que ya está en libertad después que se cometió miles de millones de bolívares y de dólares producto de la corrupción, en donde no quedó preso ningún funcionario público, de manera sorpresiva, pues. Van a poner preso al comerciante, pero en un caso de corrupción en donde no hay funcionarios corruptos. Entonces, son miles de casos. El de Arnett Chacón, por lo menos. También
Que el mismo presidente Chávez pues dijo que era un pata en el suelo, que era un chofer de taxi cuando comenzó allá en los años 2000 este gobierno, y que después terminó siendo un portentoso multimillonario con los negocios que hizo producto de la corrupción con muchos funcionarios venezolanos. Pues no pasaron de destituir a su hermano del Ministerio de Relaciones Interiores, quien definitivamente fue el que utilizó el tráfico de influencia para que su hermano fuera multimillonario, y entonces ahora pues lo regresan nuevamente al gobierno, ahora como director de Colpuelet. Lo premian prácticamente, después que ya el presidente el presidente Chávez, pues, lo había mandado a ejecutar políticamente, ¿verdad? Porque por ese caso tampoco hay ningún directivo o funcionario de este gobierno preso. Bueno, aquí podemos seguir. Plan Bolívar 2000, en el caso de los militares, el caso de PDVSA y sí, el caso del Bandes, el caso de Antonini Wilson. Bueno, miles de casos. Si nos vamos aquí a Barinas, por poner un ejemplo regional nada más, el caso del CAE, el Central Azucarero, todavía a esta altura, casi 10 años después de haber comenzado a construir el Central Azucarero más caro del mundo, donde presidente tras presidente fueron señalados de corruptos, donde el padre del presidente fue señalado de corrupto, a través, pues, lógicamente, de su amiguita que tenía allí como presidente dentro del CAE, dentro de la directiva del CAE, de las declaraciones del mismo primo del presidente, ¿verdad?, que reconoció que el dinero del CAE sirvió para comprarle la casa de él como sede del partido PSV allá en Sabaneta. Y sin embargo, ahí no hay ningún preso, ahí no hay ningún detenido a esta altura, 10 años después. Todo lo contrario, el señor Albarrán, que lo destituyeron de ministro por ese caso, y después pues lo vinieron a premiar aquí como secretario general de gobierno. Por ahí anda, ¿verdad? Full de billetes, con casas allá en Colinas de Country Club, de Barinas, etcétera, etcétera. Pues y todo bien, gracias. Sin contar también, pues, el enriquecimiento de la familia del presidente, ¿verdad?, sus primos, sus hermanos, etcétera, etcétera, pues en donde en lo personal le fueron introducidos más de 7 expedientes en la Fiscalía General, y todavía a esta altura, casi 14 años después, de eso no hay nada. Entonces ahora vienen estos cínicos, sinvergüenza, malandros, ¿verdad? Porque esa es la metodología de la revolución. De la revolución, ¿cómo se llama? La cubana, pues. La revolución de Fidel. Esos son unos bichos. Unos bichos que no les importa nada, que no tienen vergüenza, que no tienen dignidad. Esos señores se han dado entonces ahora el tupé de venir a hacer marcha
contra la corrupción, a ser adalides de la corrupción. Yo me pregunto y le pregunto, ¿no? ¿Será que todos esos diputados que están en esa asamblea de arrastrados viven en el mismo sitio en el que llegaron al poder? O manejan el mismo carro en el que llegaron a la Asamblea Nacional? Pues no, ¿verdad? O sale el cínico de Diosdado Cabello a decir de que él vive en el mismo apartamentico, o más cínico todavía, porque es que él se cree que la gente no lo conoce. El Pedro Carreño, ¿no? El Pedro Carreño, ese señor que lo conocemos aquí en Barinas desde muchacho, que conocemos a su familia, que hemos conocido su trayectoria, ¿verdad? Que lo votaron, ¿verdad? De las Fuerzas Armadas por malandro. Y que yo soy testigo de excepción de eso. Estamos investigando a Ramírez Muñoz León para eso de la baja. Ok, estamos, por cierto, sí, me informa aquí nuestro productor que estamos en proceso de entrevistar al general Radamés Muñoz, al almirante Radamés Muñoz, quien era el ministro de la Defensa cuando dieron de baja a Pedro Carreño, para que eche el cuento de cómo fue que lo votaron de las Fuerzas Armadas. Cuento legal. Cuento que a mí me consta porque yo era oficial activo. Era oficial activo y trabajaba aquí en Barinas. Y era el comandante de la guarnición. Ese señor salió de aquí porque se robó unos reales en la cantina de allá del batallón marino de este estado. Y no fue que lo votaron, sino que lo obligaron a que pidiera la baja, para no votarlo, para no abrirle un juicio, para considerarlo, para hacerle el favor. Pues lo obligaron a pedir la baja. Es mentira lo que ese farsante anda diciendo por allí, de que a él lo votaron por conspirador o porque estaba en el golpe. Pues eso es completamente mentira. No lo fueron votados, lo fueron mandados para Chilola. Claro, lógico también, pero si él hubiera sido conspirador y hubiera estado en el golpe, pues hubiera estado preso con Chávez y con todos los demás, ¿verdad? Pues no. Él apareció en la vida política de Chávez después que Chávez salió de la cárcel, en donde como muchos otros arribistas se le pegó a Chávez atrás en aquella gira que hizo con aquella furgoneta, un camión que tenía Chávez, con el que motorhome que tenía Chávez, con el que empezó a visitar todo el país. Y él allí prácticamente se convirtió, ¿verdad?, en razón de que él es vecino de Chávez. La casa de Chávez, de la casa de Pedro Carreño, la casa materna, pues, luego está a una cuadra o media cuadra, casi al frente. Y lógicamente pues se conocían. Y como se conocían, pues Pedro Carreño se convirtió prácticamente en el edecán. El edecán, para los que no conocen el argot militar, es el oficial que está detrás de los generales como sus ayudantes personales. En eso se convirtió. Pero después todos conocemos su trayectoria. Todos conocemos su última aparición como ministro, en donde el mismo Chávez lo destituyó porque descubrió
que Pedro Carreño le cobraba a cada registrador de este país una comisión de que me consta el de Barinas. Me consta el de Barinas porque el registrador personalmente me lo confesó. El de Barinas le cobraba 2 millones de bolívares en ese tiempo, cuando 2 millones de bolívares serían como hoy 200 millones de bolívares. Mensual por mantenerlo en el registro. Quien no se lo pagaba, lo rapaba. Imagínense 200 millones de bolívares hoy, por cada registro del país. La bola de billetes. 380. El malandro ¿verdad? El malandro cínico llega a decir en televisión que vive en una casita de Inhabi, allá con su esposa, en Caracas, una casita de Inhabi. ¿Quién le va a creer eso? Ese señor vive en la Lagunita Country Club, cerca de una amiga mía. No, él es vecino de una amiga mía, en la Lagunita Country Club. Entonces va a venir ahora con ese cinismo a decir que él vive en una casita de Inhabi. Es público y notorio, ¿verdad? En todo internet, en todo Facebook, la millonada que gastó Pedro Carreño en la fiesta de 15 años, no de su hija, porque él no tiene hijos, sino ahora, sino de su esposa, de su actual esposa, la señora Dairi Pérez, quien fue amiga mía y quien fue reina de la feria de Barinas. Pues ella tenía una hija y esa hija le celebraron los 15 años. O sea que ella es hijastra, pues, de Pedro. Una fiesta en donde contrataron para que cantara nada más y nada menos que Chino y Nacho. ¿Cuánto cobraría Chino y Nacho por ir a esos 15 años? Sáquenlo por ahí nada. Entonces me va a decir ese cínico que la fiesta la pagó con su sueldito de diputado o su sueldito de ministro. Por favor, no sé a quién engaña. Son gastos protocolares, comandante. Y después, entonces, también ha generado un proceso en el que, sinceramente, los venezolanos estamos pasando la vergüenza, ¿verdad? De ser homofobistas, de tratar de utilizar la discriminación sexual contra el señor Enrique Capriles, a tratar de insinuar de que hay una acta policial en donde Capriles supuestamente estaba haciendo sexo oral con otro ciudadano, tratando un acta policial que todos sabemos que no tiene ninguna validez ni ninguna credibilidad, porque eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, y que si fuera verdad, yo no creo que este país vaya a tolerar o vaya a intolerar, ¿verdad?, de que cualquier líder o cualquier gobernante sea homosexual. Pero es que no nos los hemos calado los homosexuales en el gobierno de Chávez. ¿Cuántos homosexuales no hubieron en el gobierno de Chávez? Homosexuales declarados. Nómbralo ahí, ¿cuál es? Erika Farías. Erika Farías. Barreto. Barreto, el alcalde de Caracas. Bueno, son muchos. Sí, decir, inclusive, ¿verdad?, hay fotos en internet, ¿verdad?, que pudiéramos
que nos pudieran inferir que el mismo Pedro Carreño pudiera haber sido homosexual, porque andaba con homosexuales. Y ahí están unos videos y una foto en internet donde él estaba en un sitio nocturno con unos homosexuales declarados. Y que debo decir, ¿no? Debo aclarar yo para no caer también en el mismo error. Aquí, señores, hay que entender que ya el homosexualismo, ¿verdad?, no es un pecado. Lamentablemente, esa es una realidad que ya el mundo empieza a aceptar. Ya en muchos países, hoy en el mismo Estados Unidos, pues, vemos cómo el Tribunal Supremo de Justicia, o la Corte Superior de Justicia, no sé cómo realmente se llama este tribunal en Estados Unidos, el Supreme Court, ¿verdad?, la Corte Suprema, ¿no? Entonces, el Supreme Court, pues ya permitió hasta que los homosexuales se casaran. Entonces, así como es eso, pues, ¿por qué no podemos permitir que sean gobernantes? Eso no tiene por qué interesarle a nadie. ¿O es que eso es un pecado? Pues no. Nosotros no tenemos la culpa de que estos señores hayan tenido tendencias de ese tipo. Y no por eso los vamos a discriminar. Y mucho menos ellos que se llaman socialistas, que supuestamente son los defensores. La demostración más que ellos los que son unos verdaderos cínicos, mentirosos, farsantes. Todos estos socialistas, o lo que se llaman socialistas. No son socialistas nada. Ellos lo que son unos oportunistas. Ellos lo que son unos dictadores. Lo que son unos tiranos. Tan igual como lo que pasó en la historia. Claro, las tiranías, las dictaduras de hoy, pues no pueden ser igual que las de ayer. Y hoy, nosotros en este país, lamentablemente, estamos sufriendo de una dictadura, de una nueva forma de dictadura. Y una de las peores dictaduras de la historia. Porque ni siquiera que es una dictadura de venezolanos. Es una dictadura dirigida por una potencia extranjera. Esa potencia extranjera es Cuba a través de Fidel Castro. Esa es la realidad de los venezolanos. Y así tenemos que aceptarla. Y yo no sé por qué los políticos venezolanos, y hay una inconformidad con esta oposición, no han querido aceptar esa realidad. Porque si hubiéramos aquí ellos siguen jugándole el juego a Castro. No hay, cuando ya ellos se ven involucrados, entonces le ponen cuanta eleccioncita haya por ahí para tratar de tirarle la carnada como que si fueran muertos de hambre para que ganen una concejalía, ganen una alcaldía, ganen una gobernación, ¿verdad? Y roben. Porque es la realidad. Pareciera que buscaran una alcaldía, una concejalía para ver cómo se meten unos realitos. Esa es la verdadera realidad. Cuando no, aquí la oposición no debería estar buscando alcaldía, ni concejalía, ni nada de eso. No es que no participen, no es que no vamos a votar, no es que no vamos a seguir el camino democrático. Claro que lo vamos a seguir, pero ese camino democrático tiene que ir paralelamente con el camino antidictatorial, con el camino de la resistencia, porque esto no sale con votos. Aquí ellos, en esta dictadura, manejan todos los poderes y ellos nos dejan ganar las elecciones que a ellos les da la gana. Y este 14 de abril se demostró eso. Ellos nos dejan ganar lo que les da la gana. Y olvídense que jamás nos van a dejar ganar a presidente.
nos podrán dejar ganar gobernaciones, nos podrán dejar ganar algunas alcaldías, pero jamás nos van a dejar ganar la presidencia y creo que tampoco nos van a dejar ganar nunca la Asamblea Nacional. Así que, señores, despierten, reaccionen. Esto no sale con votos. No podemos seguir siguiéndoles el juego ni a los dictadores de este gobierno, ni tampoco a los opositores oportunistas, porque es la verdadera realidad. Resistencia, resistencia y más resistencia es la hora. Bueno, vamos a llamar a nuestro entrevistado esta noche, nuestro amigo Milos Alcalay, para que nos ponga al día pues con el panorama internacional en el que se encuentra nuestro país en este momento. Le agradecemos pues a nuestro amigo de producción para que nos comunique. En esta materia, en la materia internacional, debemos decir que tenemos un problemita aquí, estamos nuevamente al aire. De cámara. Llamando pues a nuestro invitado de hoy, nuestro amigo. Buenas noches. Buenas noches, doctor Alcalay. No, es que no soy el embajador. ¿Quién habla, por favor? Yo soy el teniente coronel González Cazorla desde Radio Next en Miami. ¿Quiere hablar con el señor Alcalay? Sí, él era nuestro entrevistado esta noche. A ver un momentico, voy a buscar. Bueno, para el doctor Alcalay, lo íbamos a entrevistar hace unos días atrás, una semana atrás. Y estuvo pasando pues por un grave problema de salud. Lo tuvo fuera del aire. Seguido lo atiendo. Fuera del aire un tiempo. Pero creemos pues que ya. ¿Aló? ¿Doctor Alcalay? Sí. Es el doctor, el comandante González Cazorla desde Radio Next Miami, para entrevistarlo en el programa Los Peñillazos de Cazorla. Sí, señor. Muy contento de escucharte, comandante. Bien feliz de estar contigo en el programa. Doctor, bueno, hace una semana atrás intentamos entrevistarlo y parecía que usted tenía un problema de salud. ¿Qué le pasó? Sí, no sé, ¿me escuchas bien? Sí, lo escuchamos perfectamente. Sí, excelente, yo sí te escucho bien. Entonces, ¿qué le pasó que tuvo un problema de salud? ¿Perdón? Que hace semanas atrás intentamos Sí. entrevistarlo y
y nos encontramos pues que tenía un problema de salud. Sí, sí, bueno, sí, tuve, bueno, un problema de una hemorroide duodenal, estuve hospitalizado, me vieron y tal, y bueno, felizmente ahora ya de nuevo en acción, sintiéndome perfectamente bien, ¿no? Bueno, muy contentos nosotros por eso. En aquel momento pues que lo íbamos a entrevistar, estaba el problema de Snowden presente, ¿verdad? Sí. Y queríamos su opinión acerca de la posición de Venezuela ante esta situación de Snowden. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¿Tú me vas a entrevistar cuándo? No, está al aire ahorita en este momento. Estamos en aire, Sí. perfecto, perfecto, magnífico. Bueno, mira, comienzo señalándote que lo de Snowden es de nuevo una situación en la cual Venezuela, independientemente, primero antes de hablar del tema de fondo, la situación de Venezuela. Venezuela, por su posición antinorteamericana, por su posición primitivamente en contra de todo lo que es desarrollo, de todo lo que significa una situación, no actúa como como un país normal, sino de todo lo contrario, sin que le hayan solicitado el asilo, que es lo que ocurre normalmente. Es una persona que solicita el asilo ante un Estado y el Estado considera las causas y entonces lo otorga, pero nunca ocurre que se le ofrece el asilo, así como diciéndole a una persona que ha incumplido con las normas de su país, que ha violentado ese principio de, de confidencialidad a la cual él en sus funciones como agente de inteligencia del Estado ha cumplido, una situación que viola las leyes norteamericanas, sale Venezuela ofreciéndole el asilo. Y para mayor mal, este señor ni siquiera ha solicitado ser asilado en 26 países distintos que no han ofrecido el asilo, no han respondido positivamente, y salimos nosotros junto con Bolivia, junto con Nicaragua, detrás para ofrecerle el asilo. Es una situación realmente vergonzosa en la cual no hay la dignidad de una institución tan importante que ha sido para proteger a los grandes héroes de América Latina que habían sido perseguidos por regímenes totalitarios, para protegerlos a través del asilo, y nosotros lo que estamos haciendo es protegiendo a una persona que ha incurrido en ilegalidades, que hasta países con los cuales no les ha temblado el pulso de tener diferencias con los Estados Unidos, como China y Rusia, como Pekín y como Moscú, que se negaron a enfrentarse con los Estados Unidos por darle la razón. Todo esta situación que tuvo Snowden de estar durante semanas en el aeropuerto de Moscú, precisamente porque los rusos no querían tener un enfrentamiento con Estados Unidos, países que en las Naciones Unidas votan en contra del tema de Siria, el tema de Irán, el tema de Irak, y sin embargo no se han atrevido porque sabían que estaban en una situación sumamente difícil. Ahora, lo de Snowden es una situación además muy contradictoria, porque mientras corre detrás de Snowden para darle asilo, porque dice que están persiguiendo a un hombre de virtudes, aquí es una situación mucho peor la que están haciendo aquí en Venezuela, me refiero, porque no solamente utilizan los mecanismos de inteligencia, sino que los publican, los sacan. Ahora han sacado unas fotografías de un asistente del gobernador, hicieron todo un escándalo con toda la situación que se han hecho, o se graban a María Corina Machado y después los mismos ministros, como el ministro de Información, ponen al aire esta grabación. Es decir, se quieren presentar como grandes defensores de una causa que es una causa que ellos en el seno de Venezuela han venido incumpliendo de manera
permanente. Entonces eso muestra pues toda la serie de contradicciones que hay y finalmente 2 pesos y 2 medidas. Aquí estuvo preso un señor al que se le imputaba ser agente de inteligencia norteamericano, que era un periodista, el señor Tracy. El señor Tracy se le acusa de ser agente de inteligencia y se le pone preso por esa situación, y cosas que todos los periodistas a nivel internacional protestaron porque se trataba de un periodista, pero el hecho de ser un agente de inteligencia pues hizo que lo pusieran preso en las peores cárceles de Venezuela. Y sin embargo, en el tema del señor Snowden, que también es un agente de inteligencia, entonces aparece el Estado por confrontar su posición con Estados Unidos, violando todas las normas de ética y de relaciones internacionales. Total que, bueno, el Snowden salió del aeropuerto de Moscú y sin embargo ni siquiera ha aceptado, porque no se va a venir ni a Bolivia, ni a Nicaragua, ni a Venezuela. ¿Por qué? Porque bueno, él inclusive lo que ha hecho es señalar que está en contra de es lo que él ha alegado, del principio de libertad de expresión que tienen los ciudadanos del mundo, y entonces no va a venir a países que ciertamente violan esa libertad, independientemente del hecho. Porque lo que Snowden hizo es un delito tipificado por la legislación norteamericana y que ha llevado, pues, Venezuela ha generado junto con Bolivia, junto con Ecuador, junto con Nicaragua, todo un escándalo una y otra vez en las resoluciones que se han venido tomando, que realmente rompe con los principios internacionales, una vez más, generando un aislamiento y generando una situación muy, muy negativa en cuanto a la imagen internacional de un país. Ahora, meses atrás vimos cómo nuestro canciller, Elías Aguas, tuvo una entrevista con Kerry, y prometieron, ¿no?, mejorar las relaciones, inclusive restituir los embajadores y todo esto. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué obligó pues al gobierno a echar todo eso al pipote de basura? Bueno, es una de las características de una diplomacia seria, de una diplomacia coherente, es precisamente el que haya una posición constante, es decir, uno se aferra a principios, a orientaciones que son las que mantienen, y es como una línea de consecuencias. En el caso de la inexistencia de una diplomacia, lo que se hace positivamente un día se deshace negativamente al día siguiente. En el caso no solamente un día se reúnen los 2 secretarios los 2 cancilleres, en el caso de Guatemala, y entonces con bombos y platillos se plantean que vamos a mejorar las relaciones, y al día siguiente pues se ataca a los Estados Unidos y se dice que quieren envenenar a Maduro, que hay aviones de la oposición en las bases militares norteamericanas de Colombia. Al otro día nombran a un encargado de negocios, al diputado Calixto Ortega, señalando que van a mejorar las relaciones, y al día siguiente comienzan de nuevo con los ataques, con la situación de Snowden, o con la denuncia de que los Estados Unidos está planeando invadir a Venezuela, y que desde allí están preparando el magnicidio. Es decir, es una situación de una diplomacia absolutamente cantinflérica, que se dice un día una cosa y al día siguiente se desdice, lo que demuestra que no hay una política coherente. En el fondo, la situación de las relaciones de la diplomacia venezolana con Estados Unidos es una situación pero tan infantil, que los Estados Unidos ya ni le hace caso, porque Venezuela ha utilizado el esquema antiimperialista, entre comillas, como el cuento del pastorcillo y el lobo. Se pone a gritar, ahí viene el lobo, y la comunidad internacional entonces comienza
a preocuparse porque viene el lobo, los habitantes del pueblo, y después el pastorcillo se ríe. Llega un momento en donde nadie le hace caso, no le hacen caso a los Estados Unidos, no le hacen caso a los países a nivel mundial, porque en el fondo lo que hay es pura diplomacia espectáculo. En el fondo Venezuela trata, Estados Unidos es el principal cliente de la exportación del crudo venezolano, y además de eso todo lo que es sus políticas de seguridad alimentaria es una política más de seguridad de puertos, en donde buena parte de esos alimentos vienen desde los containers que se exportan desde Miami, haciendo que Venezuela, el comercio norteamericano-venezolano, se multiplica por más de 10 veces el comercio de las relaciones Venezuela-Brasil. Entonces, bueno, eso llevó a un diplomático norteamericano a decir, mira lo que él hace y no lo que él dice. Bueno, es una diplomacia absolutamente contradictoria que demuestra un primitivismo y una permanente contradicción. Pero, ¿a qué aduce usted de que los Estados Unidos no ha tomado ningún tipo de acción, diría yo, un poco más drástica con respecto a esta posición de Venezuela, que no es que solamente de Venezuela, sino que ha ido exportando, ¿no?, hacia el resto de los países del mundo y sobre todo el continente suramericano, ese antiimperialismo, ¿no? Porque ya estamos oyendo el discurso del mismo Evo, del presidente de Ecuador, hasta la misma Cristina, ¿no?, en contra del imperialismo y en contra, lógicamente, pues, de los Estados Unidos, que en lo personal yo pienso que eso de una manera u otra está afectando sobre todo la presencia estratégica de Estados Unidos en nuestro continente. Sí. No, yo estoy de acuerdo contigo y con tu planteamiento. Yo creo que ha sido un error garrafal de la diplomacia americana, porque hace 15 años el que comenzaba con ese discurso era solamente Venezuela secundado por Cuba. Posteriormente, esta exportación del modelo hizo que se sumara, cuando llegó al poder, Evo Morales. Después se sumó el Ecuador con las declaraciones de Correa, suma de las de Ortega, después siguió Kirchner. Después paulatinamente se fue generando una situación en donde este tipo de posiciones han ido estableciendo como un voto automático, en donde se suman Brasil, Uruguay e inclusive con la cuestión del voto automático algunos aliados de los Estados Unidos como Colombia y el mismo Chile. De manera que yo creo que ahí se demuestra que ha sido un error eso de no considerar, precisamente por las contradicciones, una situación que jamás le tolerarían los Estados Unidos, insultos de esa naturaleza a países como Irak, como Irán, como Corea del Norte, y sin embargo sí se los toleran a países del ALBA. Esta es la primera situación. Pero en segundo lugar, este error de la diplomacia americana consiste a no prestarle atención al continente en donde está. Es mucho más determinante para ellos la situación del Medio Oriente, las relaciones con China, con Rusia, con Europa, con Japón, que la situación en el propio, en la propia región hemisférica en donde están. Y yo creo que es un error porque los Estados Unidos tienen dentro de una dinámica panamericana y una tradición histórica de estar muy pendiente. Eso se ha caricaturizado por la izquierda, señalando que cuando los Estados Unidos estaban actuando en el patio, de su patio trasero. No es el patio trasero, es una dimensión hemisférica en la cual debe insistirse los principios fundamentales. Nadie quiere llevar una posición pro-norteamericana, pero sí pro-principios. ¿Cuáles son esos principios? La lucha por la democracia, la vigencia de los derechos humanos, los principios de libertad, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de los individuos,
y ciertamente un Estado de Derecho, contra las dictaduras, sea de derecha o sea de izquierda. Y ciertamente esta democracia, entre comillas, del siglo XXI ha generado pues una exportación del modelo, que no es el modelo chavista, es el modelo cubano. Lo que Cuba no logró hacer con el Che Guevara, ni con Machurucuto, ni con la exportación de modelos como los de la FARC, los del Frente Farabundo Martí, los del Frente Sandinista, que fue un fracaso las guerrillas, lo logró a través de una democracia del siglo XXI, que es repetir en el siglo XXI el modelo fracasado de las democracias populares, que se cayeron estrepitosamente no solamente en la Europa comunista, la Europa del Este, sino también países como China, como Rusia, como Vietnam, han cambiado porque no es viable el sistema de las democracias populares ni del siglo XX ni del siglo XXI. O sea, ¿qué opinión le da a usted esto que se vocifera, ¿no? Que realmente pues el gobierno venezolano es simplemente un títere de Fidel Castro, que son ellos los que dirigen la política internacional y nacional venezolana, y que de una forma u otra aquí el presidente Maduro y sus secuaces consultan todo lo que van a decidir con Castro. ¿Qué opinión le merece eso? Sí, no hay duda alguna que la presencia cubana en Venezuela no solamente ha sido un modelo de penetración ideológica, sino que es más grave. La Venezuela, la gran Venezuela, la grandiosa Venezuela, que logró detener el auge de las guerrillas cubanas en la década de los 60, y que puso en el banquillo de los acusados a Cuba ante la Organización de Estados Americanos, es la que financia el propio modelo de su dominación a través de los cubanos. La presencia de los cubanos en los servicios de inteligencia, a nivel de las Fuerzas Armadas, a nivel de todos los mecanismos de sensibilidad en los que reposa una soberanía de un Estado, como es la de la emisión de pasaportes, de cédula de identidad, de notarías, de registros, es decir, está en manos de los cubanos. Pero además de eso, Venezuela, en vez de defenderse, se habla tanto de la soberanía y de la independencia, estamos cada vez más dependientes, porque una visión que nos hace además ser utilizado. El esquema de Snowden, que me preguntaban hace poco, los cubanos han actuado como actuó la Unión Soviética con ellos. La Unión Soviética, que es una superpotencia en la época, dominaba y le daba recursos, rublos, maquinaria a Cuba, y Cuba tenía que reciprocar haciéndole el trabajo sucio a la Unión Soviética, enviando a sus mejores ciudadanos o sus mejores soldados a morir en el África, en los conflictos de Angola, de Mozambique, de Etiopía. Hacía el trabajo sucio, y la Unión Soviética no hacía ese trabajo sucio. Aquí es al revés. Es la Venezuela que financia la existencia de Cuba después de un periodo muy difícil que tuvo Cuba con el colapso de los países comunistas y de la Unión Soviética, esta década de los años 90, que estuvieron, que una vez y otra señalan ese periodo como el periodo nefasto que tuvieron que vivir. Hoy vuelven a sobrevivir gracias al apoyo de Venezuela, pero no solamente que financia a Venezuela a Cuba con petróleo, con productos, con triangulaciones, sino que además de eso, Venezuela le hace el trabajo sucio a Cuba, igual que lo hacía Cuba a la Unión Soviética. Enfrentarse a los Estados Unidos por lo de Snowden, o llevar encima toda una política que mientras los Estados Unidos va dialogando y buscando los caminos de Raúl Castro de mejorar sus relaciones con Estados Unidos. Entonces, nosotros somos el chico malo de la película,
pero al mismo tiempo los que financiamos esta penetración de una dominación de una pequeña isla fracasada en medio siglo de demostración de inviabilidad, esa es la que domina a una Venezuela que en la época de la lucha por la independencia, tanto que habla, pero que no ejerce las mismas virtudes de la Venezuela de los héroes de la independencia, de los próceres de la independencia, bueno, que surcaron por la región bolivariana, pero en búsqueda de libertad, en búsqueda de independencia. Hoy en día se surcan a través de los mecanismos del siglo XXI para que Cuba domine, para que el nuevo imperio cubano de la pequeña isla cubana tenga las posibilidades de dominar no solamente a Venezuela como tú muy bien señalabas, sino todo un modelo de acción de una alternativa cubana en donde paulatinamente Venezuela financia la exportación del modelo cubano, pero además de eso ejerce todas las funciones que Cuba no aparenta. Y en el caso de Venezuela, por supuesto, una situación sumamente triste de ver cómo el sistema de sensibilidad de la soberanía está paulatinamente controlado por los cubanos. Ahora, ayer oía en una entrevista en un programa en Globovisión, pues, lo que queda de Globovisión, es que estaban entrevistando a un exdirector de comercio de Estados Unidos, quien era de origen cubano, y él aseguraba que, sin duda alguna, pues que Cuba ha fracasado como sociedad, o sea, como modelo de sociedad, y que pero definitivamente lo que sí ha sido, en lo que sí han sido eficientes es en mantener su dictadura. Su dictadura, pues, creo que ha sido en el mundo, pues, una de las pocas dictaduras que ha durado tanto. Y decía el entrevistado que él dudaba de que Venezuela saliera de su dictadura, pues, a corto plazo, ¿no? Que ya Cuba se había convertido en unos expertos en cómo manipular las masas ante esta situación, y que eso nos estaba sucediendo a los venezolanos, y por lo tanto, pues, él dudaba de que nosotros saldríamos, pues, de esta dictadura en poco tiempo. ¿Qué opinión le merece a ustedes? Bueno, yo creo que el ejemplo de la Europa comunista, comenzando con la Unión Soviética y siguiendo por países que tenían una situación muy superior desde el punto de vista científico y tecnológico que Venezuela, como son la República Democrática Alemana, como son Hungría, la Hungría comunista, la República Checoslovaca, Polonia. Bueno, ante el modelo inviable que representó el socialismo del siglo XX, colapsó. Y colapsó, ¿por qué? Porque los mismos ciudadanos comunistas, rusos, alemanes, polacos, checos, vieron cómo el país se iba desmoronando. Y es una situación en donde aquí se ha hecho mucho más palpable, a pesar de los millardos de dólares que han ingresado, no en virtud de un desarrollo industrial o tecnológico de Venezuela, sino a causa del petróleo. El petróleo y el súbito aumento del precio de 5 o 6 dólares por barril a un centenario de dólares por barril hizo que tuviera el gobierno durante los 15 años un ingreso fabuloso. Y a pesar de ello, en vez de haber aprovechado esos ingresos tan extraordinarios para hacer de Venezuela una tacita de plata, un modelo de desarrollo, basta con ver lo que ha sucedido con países productores de petróleo, los países árabes, de cómo
ese desarrollo se ha dado en países como Qatar, en los Emiratos, en Arabia Saudita, un desarrollo que uno puede criticar mucho algunos de los modelos, pero que uno ve la calidad de vida de sus habitantes, y venir al modelo del socialismo del siglo XXI y ver cómo Venezuela ha ido para atrás como el cangrejo, cómo se ha venido empobreciendo más y más el país, cómo no hay electricidad, cómo hay, a pesar de los millones de dólares gastados en equipos médicos, los hospitales están colapsados por la corrupción. De las carreteras, las grandes autopistas son las que se hicieron en periodos anteriores, como los mismos chavistas todos los días se lanzan a la calle a protestar, obreros que fueron chavistas de Ciudad Guayana marchan porque les incumplen las normas laborales, enfermeras de barrio adentro, damnificados de la Rinconada, choferes de taxi a los que les matan sus colegas y que obtuvieron sus vehículos de una manera muy privilegiada, pero todos protestan. Ojalá eso, por supuesto, las protestas de la oposición, de los estudiantes, que se les quiere negar su autonomía, de los médicos, de los profesionales, de los petroleros. Entonces, ¿qué es lo que refleja esa indignación puntual, esa indignación diaria? Bueno, el colapso que está viviendo hoy nuestra querida Venezuela, que durante 15 años lo que ha hecho ese socialismo del siglo XXI es arruinarla, en vez de haber favorecido, ha enriquecido a otros países vecinos, pero a costa de la ineficacia, a costa de la corrupción, y entonces de repente utiliza esos dos argumentos el señor Maduro para decir que Venezuela está en una lucha contra la corrupción, después que ha hecho a multimillonarios boliburgueses que está luchando por la eficacia cuando ha sido el gobierno más ineficaz que ha tenido la historia de Venezuela, y basta con ver cómo Venezuela ha venido retrocediendo. Uno ve cómo países mucho más pobres que Venezuela en esta última década, inclusive países del ALBA, han ido progresando. Uno va, por ejemplo, a Bolivia y no hay desabastecimiento en Bolivia. Uno va al Ecuador y ve cómo la dolarización de la moneda y la presencia del dólar en el Ecuador ha hecho que el país económicamente haya progresado. Uno va a Nicaragua y ve una serie de centros comerciales, Nicaragua firmando un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y con la Unión Europea. Bueno, y sin embargo vemos que Venezuela ha venido retrocediendo en desabastecimiento, aparte de eso, ponle todos los elementos de una dictadura, presos políticos, refugiados y 1 millón de venezolanos que se han ido del país en búsqueda de mejores destinos. Una situación que nunca antes ha vivido Venezuela, porque en la cantidad en que la hemos tenido, son jóvenes profesionales de primer nivel que ven que frente al colapso y frente a la persecución de un gobierno que utiliza los mecanismos ideologizantes, no ven futuro y lamentablemente van a dar sus aportes científicos a las mejores universidades del mundo, las empresas transnacionales de petróleo, sea de Colombia, de Canadá, de los Emiratos Árabes Unidos, pilotos venezolanos que han tenido que irse a Taiwán o a otros países, profesionales de todo tipo, jóvenes que han estado buscando un mejor destino porque su propio país se los niega. Bueno, doctor embajador, bueno, hemos llegado al final del programa, se nos acabó el tiempo. Deseáramos pues quedarnos un poco más y tratar otros temas que teníamos en la agenda, pero pronto le invitaremos nuevamente a otro programa. Bueno, muchísimas gracias, muy contento de estar en tu programa. Un saludo a todos los amigos de Radionet y al mismo tiempo, bueno, frente a este cuadro tan dramático que vivimos, hay una frase de un pensador que se llama Lacordaire que me gustaría citar para no terminar con una nota de angustia, que Lacordaire decía que frente al pesimismo de la realidad hay que oponer el optimismo de la voluntad. Ese optimismo de la voluntad es el que hay que hacer
no porque no crea que vaya a colapsar y creo que este es un régimen que va a colapsar solo por las protestas, sino en la medida en que tengamos el optimismo de la voluntad y sigamos adelante con voluntad, vamos a acelerar ese proceso de retorno a una Venezuela democrática, una Venezuela libre, una Venezuela de respeto, como siempre lo ha tenido nuestra Venezuela y que hoy en día lamentablemente se ha perdido. De manera que con mucha voluntad, con mucho ánimo y con mucho optimismo, veamos el futuro de esta Venezuela que vivirán nuestros hijos y nietos. Bueno, amén, que así sea. Gracias pues a todos los oyentes de este programa. Nos esperamos pues el próximo lunes a las 7:30 hora Venezuela, 8 de la noche hora Miami. Les habló el teniente coronel Jesús Fernando González Cazorla y en la producción el doctor Robert Alvarado y en la dirección de Paul Fitzgerald. Gracias en tu Radio Next, la voz de la libertad. Gracias. ¿Aló? Sí, no.